Todos recordamos el objetivo de Voldemort en Harry Potter y la Piedra Filosofal. Tras perder su cuerpo al intentar matar a Harry, necesitaba la Piedra Filosofal de Nicolas Flamel para regresar. Por eso manipuló al profesor Quirrell e intentó robársela en Hogwarts. Sin embargo, hay una pregunta que cambia por completo nuestra forma de ver el primer libro. Si Voldemort era uno de los magos más brillantes de la historia, ¿por qué nunca creó su propia Piedra Filosofal? Hablamos de un mago capaz de descubrir los Horrocruxes y dominar las artes oscuras como nadie. Durante años pensé que simplemente era una decisión narrativa, pero cuanto más investigaba la alquimia y el simbolismo que J.K. Rowling esconde en la saga, más convencido estoy de que la respuesta siempre estuvo delante de nosotros. Quizá el verdadero misterio no sea por qué Voldemort nunca fabricó una piedra filosofal, sino si realmente podía hacerlo. La respuesta que suele darse es bastante sencilla. Rowling explicó que Voldemort nunca consideró la piedra filosofal como una solución definitiva porque dependía del elixir de la vida. Mientras existiera la piedra podría seguir fabricándolo, pero tendría que consumirlo constantemente. Los Horrocruxes, en cambio, representaban una forma mucho más permanente de escapar de la muerte. La explicación encaja con la personalidad de Voldemort. Siempre buscó el mayor poder posible y nunca aceptó soluciones temporales cuando podía aspirar a algo más ambicioso. Dividir su alma era, para él, una apuesta mucho más segura que depender eternamente de un objeto. Sin embargo, esa respuesta deja un vacío importante. Cuando comienza la saga, Voldemort no es el señor tenebroso que conocimos durante la Primera Guerra Mágica. No tiene cuerpo, apenas puede sobrevivir y depende completamente de Quirrell para mantenerse con vida. En ese momento no busca una inmortalidad perfecta, busca volver a existir. Y ahí surge la gran contradicción. Si realmente conocía el proceso para fabricar una piedra filosofal, ¿por qué arriesgar todo un plan infiltrándose en Hogwarts? Habría sido mucho más lógico dedicar ese esfuerzo a crear una nueva. Es aquí donde la teoría cambia completamente. Quizá el problema nunca fue la falta de conocimientos. Quizá existía algo mucho más profundo que impedía a Voldemort fabricar una piedra filosofal, incluso sabiendo cómo hacerlo. Cuando pensamos en Nicolas Flamel, solemos verlo como un personaje secundario. Sabemos que creó la piedra filosofal, que elaboraba el elixir de la vida y que vivió durante más de 600 años junto a Perenelle. Pero casi nunca nos detenemos a analizar quién era realmente. Y eso resulta curioso. Si una persona posee un objeto capaz de fabricar oro y prolongar la vida durante siglos, esperaríamos encontrar a alguien obsesionado con el poder o con la riqueza. Sin embargo, Rowling nos muestra exactamente lo contrario. Incluso en Los Crímenes de Grindelwald, Flamel aparece como un anciano humilde, rodeado de libros y conocimiento, sin el menor interés por dominar a nadie. Ese contraste con Voldemort es enorme. Cualquier persona con la mentalidad de Tom Riddle habría utilizado la piedra filosofal para construir un imperio prácticamente invencible. Flamel nunca hizo nada parecido. Y eso abre una posibilidad muy interesante. Quizá la piedra filosofal nunca fue un simple objeto mágico que cualquier mago brillante pudiera fabricar siguiendo una receta. Quizá el verdadero requisito para crearla no era únicamente dominar la alquimia, sino reunir unas condiciones personales muy concretas. Porque si todo dependiera del talento, cuesta creer que Voldemort jamás fuera capaz de reproducir el trabajo de Flamel. La diferencia entre ambos podría no estar en la inteligencia, sino en aquello que representaban como personas. Para entender esa posibilidad, tenemos que salir un momento del universo de Harry Potter y fijarnos en la alquimia real, la misma tradición que inspiró buena parte del simbolismo de la saga. Cuando escuchamos la palabra alquimia, casi todos imaginamos lo mismo. Un laboratorio lleno de frascos, un anciano mezclando sustancias extrañas y el intento de convertir plomo en oro. Esa imagen se ha repetido tantas veces que hemos terminado creyendo que ese era el verdadero objetivo de los alquimistas. Pero la realidad era mucho más compleja. Para los alquimistas medievales, la transformación del plomo en oro era sobre todo un símbolo. El plomo representaba el estado imperfecto del ser humano, mientras que el oro simbolizaba la perfección, la sabiduría y la purificación del alma. La llamada gran obra no consistía únicamente en fabricar una sustancia extraordinaria. También implicaba transformar al propio alquimista durante ese proceso. Dicho de otra forma, la piedra filosofal no era simplemente el resultado de un experimento.
era la prueba de que quien la había creado también había cambiado por dentro. Y aquí es donde esta teoría empieza a cobrar fuerza. Si Rowling tomó como referencia esa tradición alquímica, la piedra filosofal deja de ser un objeto que cualquiera puede fabricar con suficiente talento. Se convierte en la culminación de un camino de crecimiento personal, un proceso incompatible con la ambición desmedida, el miedo constante y la obsesión por controlar a los demás. Precisamente las tres características que definen toda la vida de Lord Voldemort. No sería una cuestión de conocimientos, sería una cuestión de quién eres. Hay una escena en Harry Potter y la piedra filosofal que solemos recordar únicamente como una de las pruebas ideadas por Dumbledore para proteger la piedra. Sin embargo, cuanto más la analizas, más evidente resulta que escondía algo mucho más importante. La piedra solo podía obtenerla quien quisiera encontrarla, pero no utilizarla. No parece una simple medida de seguridad, parece una declaración de principios. Dumbledore podría haber ocultado la piedra con cualquier otro hechizo prácticamente imposible de romper. Sin embargo, eligió un mecanismo basado en la intención de quien la buscaba. Solo alguien libre de la codicia, del deseo de poder o de la obsesión por la inmortalidad podía llegar hasta ella. Ese detalle encaja perfectamente con el simbolismo de la alquimia. Si la piedra representa la culminación de una transformación interior, tendría sentido que únicamente pudiera alcanzarla quien ya hubiera superado precisamente aquello que empuja a la mayoría a buscarla. Y aquí es donde Voldemort estaba condenado desde el principio. Toda su existencia gira alrededor del miedo a morir. Sus horrocruxes, las artes oscuras y su búsqueda constante de nuevos conocimientos nacen de ese terror. Cuanto más intenta escapar de la muerte, más se aleja de la humanidad que necesitaría para alcanzar la auténtica inmortalidad que simboliza la piedra filosofal. En cambio, Harry representa el camino opuesto. A lo largo de la saga, aprende a convivir con la pérdida. La muerte de sus padres, Sirius, Dumbledore o Lupin, le obliga a aceptar algo que Voldemort jamás comprende. La muerte forma parte de la vida. Ese aprendizaje culmina en las reliquias de la muerte, cuando camina voluntariamente hacia el bosque prohibido dispuesto a sacrificarse. No intenta escapar, no busca otra solución. Simplemente acepta su destino para proteger a los demás. Desde una perspectiva alquímica, ese momento simboliza exactamente la transformación que Voldemort nunca consigue completar. Uno divide su alma para evitar morir. El otro acepta morir y precisamente por ello termina sobreviviendo. Quizá esa sea la mayor ironía de toda la saga. Voldemort poseía el talento, la inteligencia y los recursos para investigar cualquier rama de la magia. Pero jamás pudo acceder a aquello que exigía una transformación moral. No era una limitación mágica, era una limitación personal. Después de reunir todas estas piezas, creo que la pregunta inicial tiene una respuesta mucho más interesante de lo que parecía. Voldemort nunca creó una piedra filosofal, no porque le faltaran conocimientos o talento. Todo apunta a que nunca habría podido hacerlo. Si Rowling construyó la piedra inspirándose en la alquimia tradicional, entonces no estamos hablando únicamente de un objeto mágico, sino del símbolo de una transformación interior. Una transformación incompatible con una vida marcada por el miedo, la ambición y la necesidad de controlar a los demás. Nicolas Flamel representa justo lo contrario. Es un hombre que dedica siglos al conocimiento sin dejarse consumir por el poder. Harry también termina recorriendo ese camino cuando acepta el sacrificio y comprende que la muerte no puede vencerse destruyendo el alma, sino aprendiendo a convivir con ella. Quizá por eso la mayor ironía de toda la saga no sea que Voldemort acabara muriendo. La verdadera ironía es que pasó toda su vida persiguiendo una forma de inmortalidad que, desde el mismo momento en que eligió ese camino, ya se había vuelto imposible para él. Porque el único hombre capaz de crear una auténtica piedra filosofal nunca podía ser alguien que tuviera miedo de morir. Y ese fue precisamente el mayor miedo de Lord Voldemort.